Una aplicación lineal nos la pueden dar de distintas maneras. Una de ellas es esta que vemos en pantalla, donde la información que nos dan es la imagen de una cantidad suficiente de vectores para que la aplicación lineal pueda ser explícitamente determinada a través de o bien su matriz asociada o bien a partir de su expresión analítica. Vamos a ilustrar cómo podemos determinar la matriz asociada en este caso de aquí. Y siempre muy importante tener claro en qué base estamos trabajando, cuál es la base del espacio de salida y cuál es la base del espacio de llegada. Entonces, vamos a suponer que U es un vector del espacio de salida y que las coordenadas de U sean x1, x2, x3, x4. Estamos en R4. Y V, un vector del espacio de llegada, estamos en R3, vamos a llamarlo I1, I2, I3. Claro, en una aplicación lineal, la imagen del vector del espacio de salida tiene que ser igual al vector, a las coordenadas del vector del espacio de llegada, AV. La matriz asociada lo que nos hace es que dicha matriz multiplicada por el vector nos lleva a la imagen. Y aquí el problema que tenemos es cómo calculamos o cómo determinamos esta matriz. Entonces, vamos a tomar el vector U y vamos a tomar como base del espacio de salida los vectores de los cuales conocemos la imagen. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, como base beta, la base 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y menos 1, menos 2, 0, 0. Claro, yo cualquier vector del espacio de salida de esta manera voy a entender que estas coordenadas están expresadas con respecto a la base beta. Entonces, de esta manera, yo tengo que el vector u va a ser x1 por las coordenadas del primer vector, más x2 por las coordenadas del segundo, más x3 por las coordenadas del tercero, más x4 por las coordenadas del último. ¿Qué pasa aquí? Que si yo quiero calcular la imagen del vector u, f de u, para determinar v, yo voy a tener que v es f de u. Y f de u es f de toda esta historia de aquí. x1, 1, 1, 1, 1, más x2, 1, 0, 1, 0, más x3, 1, 1, 1, 0, más x4, menos 1, menos 2, 0, 0. Claro, f es una aplicación lineal, entonces conserva combinaciones lineales. Eso significa que la imagen de este vector va a ser la combinación lineal de las imágenes de cada uno de los vectores. Más x2, f de 1, 0, 1, 0, más x3, f de 1, 1, 1, 0, más x4, f de menos 1, menos 2, 0, 0. Pero yo tengo las imágenes de estos vectores que me los dan en el enunciado del ejercicio. Es decir, que f de 1, 1, 1, 1 es 0, 0, 1. Entonces aquí voy a tener x1 por 0, 0, 1 más x2 por el segundo vector. Su imagen era 1, 1, menos 1. 1, 1, menos 1 más x3, 0, 0, menos 1. 0, 0, menos 1 más x4, 1, 1, 1. Si yo ahora agrupo todo esto en un único vector, pues voy a tener que la primera componente es 0 más x2, 0x3 más x4. La segunda componente es 0, x2, x3 vale 0 más x4. Y la última componente va a ser x1 menos x2 menos x3 más x4. Claro, nosotros aquí estamos tomándonos la libertad de trabajar con vectores fila. Si nosotros hacemos la traspuesta de toda esta historia, pues como yo tengo que v tiene coordenadas y1, y2 y 3 que perfectamente puedo tomar en la base canónica, pues tendré que el vector
y 1, y 2, y 3 lo voy a escribir como el producto de una matriz por x1, x2, x3, x4, las coordenadas del vector del espacio de salida en la base que hemos determinado, beta. Y ahora aquí lo único que tengo que hacer es apañar para obtener estas combinaciones lineales. Pero fijaros, el primer elemento, que va a ser la primera fila, pues tiene x2 y x4, 0, 1, 0, 1. Por lo tanto, 0, 1, 0, 1. Aquí x2 más x4, pues 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y la tercera componente, pues tiene x1 menos x2, 1 menos 1, menos x3 más x4, menos 1 más 1. Esta sería la matriz. Aquí depende un poco de la notación que utilicéis, ¿eh? Yo voy a escribir la primera base, la del espacio de llegada, y la segunda base, la del espacio de salida. Más que nada por esta historia de la composición de funciones. Pero perfectamente podéis encontrar apuntes donde esto esté escrito al revés. Entonces, esta es la matriz asociada a la aplicación, que es lo que nos pedían, en esas bases específicas, ¿eh? Y ahora solo nos falta notar que estos vectores por columnas son precisamente las imágenes de cada uno de los vectores. Entonces, si vosotros especificáis como base de referencia en el espacio de salida la base formada por los vectores que conocéis, directamente podéis escribir por columnas las imágenes de esos vectores. Y esa será la matriz asociada. Obviamente, como aquí nos interesa conocer el proceso y el razonamiento, pues lo hemos construido razonadamente.